Evo Morales renunció y está asilado en México. Para algunos, esta es una oportunidad para que la oposición vuelva a las calles y siga el ejemplo de la oposición boliviana. Para otros, los eventos en Bolivia no se darán en Venezuela. Por eso pregunto, ¿la renuncia de Morales es una esperanza para la oposición venezolana? Lo discutimos. La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos orales sobre si el programa denominado DACA debe seguir o cancelarse. Esto afectaría a cerca de 700,000 inmigrantes indocumentados que tienen permiso de trabajo. Por eso pregunto, ¿cuál sería la posible decisión y su impacto laboral? Lo vemos. La atención en Wall Street era en el discurso de Trump en el prestigioso The Economic Club of New York. Claramente habló de la economía bajo su administración. Everything is good. La guerra comercial en China. Todo está good. Y las críticas a la Reserva Federal. ¿Qué podemos rescatar de su mensaje económico? Eso lo analizamos. Disney Plus ha llegado para intentar remodelar el panorama de los servicios de streaming. Te explicamos cómo y qué podría significar todo esto para los otros negocios de Disney. Eso lo vamos a ver en nuestra división de CNN Dinero. Y con la magia que ni Disney tiene. Desde el centro de producción en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Yes. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Evo Morales renunció y está asilado en México. Para algunos esta es una oportunidad para que la oposición vuelva a las calles y siga el ejemplo de la oposición boliviana. Para otros los eventos de Bolivia no se darán en Venezuela. Por eso pregunto, ¿la renuncia de Morales es una esperanza para la oposición venezolana? Para eso me voy con Michael McCarthy, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Georgetown University desde Washington. Michael, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Bueno, ya el titular lo dice todo. ¿Tú crees que hay una esperanza para la oposición venezolana? Porque algunos dicen, sí, esto va a crear un efecto dominó, va a haber vamos a decir, un efecto de espejo. Otros dicen, no, es un error comparar lo que pasa en Bolivia con lo que pasa en Venezuela, porque son dos sistemas y dos controles diferentes. ¿Qué dices tú? Bueno, es una pregunta con varias partes, entonces déjame comenzar con la parte número 1, digamos. Los gobiernos de la región están fomentando un debate de que en realidad es poco sofisticado, es decir, de que una opción entre fraude y golpe, mientras que en la realidad lo están utilizando esto para el consumo interno. Y eso es importante porque la realidad en Bolivia es muy compleja. Y lo que te quiero decir con esto que ciertamente el señor Morales es el responsable en cuanto al golpe inicial, con el autogolpe que dio con el proceso electoral fraudulento. Luego hubo una contragolpe, con rasgos tanto populares como militares. Entonces, todo eso es importante porque el mensaje que se transmite, el ejemplo de episodio en Bolivia, no es tan claro como algunos quisieran venderlo, digamos. Entonces, a tu pregunta, si es una oportunidad para la oposición venezolana bajo el liderazgo de Juan Guaidó, la respuesta es sí, porque ellos lo están interpretándolo como una victoria popular. Ahora, yo no creo
de que eso implica automáticamente de que la población general lo está interpretando de la misma manera. Entonces, es importante en este sentido. Y el lado del señor Maduro, lo que pasó en Bolivia, es una razón más para reforzar su control institucional, es decir, aferrarse del poder sin cualquier concesión. Porque recordamos, Xavier, hay algo muy importante, que en el caso de Bolivia, señor Morales acordó la participación de la OEA como actor imparcial en la observación electoral de su proceso. Sin la OEA en Bolivia, las cosas probablemente pudieran haber sido distintos, ¿no? Estaríamos viviendo otro momento sin la OEA. Y en el caso venezolano, la posibilidad de observación electoral internacional certificado por organismos internacionales no está contemplado en este momento. Entonces, es difícil comparar los casos en este sentido en cuanto al tema electoral. Sí, la calle es importante porque el impacto de Bolivia puede recalentar la calle un poquito, y el escenario de escalar las tensiones lo podemos ver pronto, de repente este sábado, el 16 de noviembre, donde va a haber marchas tanto del lado Guaidó como del lado Maduro. Entonces, yo creo que sí, es un nuevo episodio que vamos a estar viendo en Venezuela con un momento post-Bolivia. Ahora, hay una variable, cuando tú escuchas a la gente, aquellos que defienden la tesis de que no puedes comparar Bolivia y Venezuela como algo muy similar, porque hay muchos factores, pero un factor clave que tiene mucho peso es la participación del sector militar. Claro. O sea, en Bolivia tuviste que los militares decidieron apoyar, digamos, a la oposición, a los que estaban en la calle, algo que no sucede en Venezuela. Los críticos dicen que es por la influencia de Cuba, que está infiltrada en el poder militar, y hay diferentes explicaciones e hipótesis. ¿Tú consideras que la variable militar es la que hace la diferencia entre lo que vimos en Bolivia versus lo que se ve en Venezuela? Sin duda alguna, porque fue el ejército en Bolivia que, digamos, decidió no seguir los órdenes del señor Morales. Entonces, ellos decidieron que no queremos reprimir al pueblo. Había como que un problema de coordinación entre las fuerzas públicas, la policía, el ejército y otros. Entonces, eso sí fue un factor clave. Ahora, ellos entonces en este sentido hicieron la sugerencia, como ya es famoso, de que el señor Morales debería renunciarse. En el caso venezolano, también hay que recordar que hay distintas fuerzas en la fuerza pública. Y el ejército realmente no ha tenido que salir a la calle como tal para defender a Maduro últimamente. Y eso es porque las otras fuerzas represivas han sido, digamos, suficientemente eficaces para reprimir. Me refiero a las bandas criminales, los colectivos, otros grupos relacionados al Estado venezolano de Maduro que reprimen, y también la Guardia Nacional. Entonces, lo que te estoy diciendo es que obviamente hay una diferencia muy importante, muy marcada entre los dos casos, pero todavía no sabemos precisamente si el ejército venezolano saliera a la calle a defender a Maduro como tal, si la movilización de una oposición bajo Guaidó llegase, por ejemplo, a las puertas de Miraflores. Entonces, todavía no tenemos la respuesta, digamos, final a tu pregunta, que es muy, muy importante. Él es Michael McCarthy, profesor de Relaciones Internacionales de la George Washington University. Michael, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, los 9 de negro, escucharon los argumentos orales sobre si el programa denominado DACA debe seguir o cancelarse. Lo que sí es que afectaría cerca de 700,000 inmigrantes indocumentados que tienen permiso de trabajo en los Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿cuáles son los probables escenarios de la decisión y el impacto laboral? Lo vamos a ver con Nelson Castillo, abogado en leyes, desde Los Ángeles, al volver a The Number One, CNN Dinero. Las
Corte Suprema de los Estados Unidos, los 9 de negro. Escucharon los argumentos orales sobre si el programa denominado DACA debe seguir o cancelarse, lo que afectaría a cerca de 700,000 inmigrantes indocumentados con permiso de trabajo. Pregunto, ¿cuáles son los probables escenarios y su impacto laboral? Vamos con Nelson Castillo, abogado en leyes desde Los Ángeles. Nelson, es un gusto tenerte en el programa. Ok, hoy se escucharon los argumentos y lees diferentes medios de comunicación, cada uno representando diferentes voces, lo que decía cada juez, la forma que preguntaban. O sea, lo que se está tratando de descifrar hacia dónde se va a ir la Corte. ¿Va a irse a favor de la posición de la administración de Donald Trump, donde dice que el programa DACA debe desaparecer porque no es una decisión ejecutiva, o debe ser los demandantes que alegan que el programa DACA debe seguir y que fue una decisión correcta que hizo la administración de Obama? Va dentro del Poder Ejecutivo. De lo que has podido ver, leer, escuchar, ¿cuáles son los escenarios que se están, digamos, diseñando hacia dónde se puede ir la Corte? Porque el efecto, esas miles de personas, y después voy a dar data que probablemente tendría un efecto incluso económico. ¿Cuáles son los posibles escenarios que están viendo? Es difícil de estimar en este momento. Todos los jueces, la mayoría de los jueces tuvieron preguntas que hacer, algunos que muy calcable tenían su ya idea de dónde la Corte iba a decidir, algunos que están a favor de los demandantes, otros están a favor del gobierno. Es difícil de determinar en este momento. De cualquier manera, va a haber un gran impacto, ya sea para las personas, especialmente si pierde los demandantes y hay que parar a DACA. Va a haber un impacto grande para muchos cientos de miles de personas. Ok, para que nos quede claro, estas personas que llegaron a los Estados Unidos siendo menores de edad, se criaron en el país, estudiaron en el país, ahora son personas que viven en los Estados Unidos, se consideran estadounidenses, pero fueron traídos de forma ilegal, indocumentada. Entonces, legalmente son personas indocumentadas, pero son personas que nacieron personas que se criaron en los Estados Unidos. Ellos tienen, con el programa de DACA, se les dio un permiso temporal incluso para trabajar. Digamos en el escenario que la Corte Suprema decidiera a favor, digamos, del argumento de la Casa Blanca, de que DACA es un programa que no debe seguir, ¿cuál sería el efecto en estas personas que tienen el permiso temporal de trabajo? ¿Lo perderían o se crearía un limbo? ¿Habría que esperar entonces que el Congreso tomara una decisión? ¿Cuáles son los escenarios en ese caso? En el 2012, cuando el programa se dio vigencia, el presidente Obama y el Departamento de Seguridad Nacional claramente dijo que era un programa temporal, no era una residencia permanente, no era una ciudadanía. Se entendía de que esto era algo para mientras el Congreso iba a debatirlo y luego ojalá iba a crear un camino permanente para que todas estas personas ojalá pudieran tener un permiso legal permanente de poder quedar acá. Ahora se da, y eso fue reiterado tras reinscripción que se hacía. Yo como abogado de inmigración le dije a mis clientes que tenían que evaluar sobre el riesgo de que quedarse indocumentado, seguir teniendo ese riesgo, o adquirir un beneficio migratorio temporal que no se sabía cuándo pudiera terminar, porque el gobierno, en su total discreción, decía que no iba a hacer cumplir la ley en contra de esas personas. Ahora que estas personas, si llega DACA a terminar, las personas van a volver a quedar en el estatus migratorio que tenían antes, que es indocumentados, que están sujetos ahora a ellos, si el gobierno quiere, ponerlos en un proceso de deportación y comenzar y determinar si ellos se van a poder quedar acá o no. No todas las personas van a poder quedarse acá, pueda que sí, pueda que no, dependiendo qué es los méritos que ellos tengan individualmente y que si pueden obtener un beneficio migratorio que el Congreso se los pueda dar. Pregunto en un minuto, que por cierto, tengo un estudio aquí del Cato Institute que estima que el efecto el efecto económico que tendría lo de DACA en caso de desaparecer, o sea, sacar a toda esta cantidad de personas del país porque no tienen documentos legales, el efecto se está hablando entre 350 a 351 mil millones de dólares entre el 2019 y el 2028.
y que el Tesoro de los Estados Unidos perdería cerca de 93.000 millones de dólares en ingresos impositivos durante este periodo de 10 años. En 40 segundos, Nelson, ¿cómo solucionar esto? Esto tiene que ser el Congreso el que tiene que tomar la determinación de traer a la luz a toda esta gente, sacarlo, digamos, de las Cortes y que al final sea una decisión del Congreso. El Congreso lastimosamente no ha actuado. Hace años lo tuvo que haber hecho. Tanto demócratas como republicanos han tenido control de los congresos para poder efectuar cambios de leyes. Este de DACA es algo temporal que siempre va a tener a nuestra comunidad en limbo. Se necesita algo permanente. No solamente las personas que están en DACA están por la mayoría de ellos contribuyendo positivamente a nuestra economía, pero hay otros millones más que también indocumentados, sin nada de tener un permiso de trabajo actualmente, lo están haciendo. Va a tener un gran impacto económico. El Congreso tiene que actuar para resolver esto y lastimosamente eso no lo veo a corto plazo que pueda llegar a pasar porque estamos muy divididos políticamente. Es un problema muy complejo y como dijiste, ni los demócratas ni los republicanos, ambos partidos no han traído la solución necesaria. Pero hay que resolverlo porque son miles de personas que aportan al país con conocimiento, con trabajo, con impuestos. Alguien tiene que traer una solución a esto, sea a través de las Cortes o sea a través del Congreso, pero alguien tiene que traer la solución. Nelson Castillo, él es abogado de leyes. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, la atención en Wall Street era el discurso del Trump, claro, en el prestigioso The Economic Club of New York, donde claramente habló de lo positivo de la economía según su administración, que la guerra comercial con China, eso era la tensión, y las críticas a la Reserva Federal. Por eso yo pregunto, ¿qué se puede rescatar de su mensaje económico? Lo vamos a analizar con José Antonio Espín Sánchez, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Yale, desde New Haven, Connecticut, al volver a The Number One, CNN Dinero. La atención en Wall Street era el discurso de Trump en el prestigioso The Economic Club of New York, donde claramente habló de lo bueno de la economía bajo su administración, el tema de la guerra comercial con China y las críticas a la Fed. Por eso pregunto, ¿qué rescatar de su mensaje económico? Para eso nos vamos con José Antonio Espín Sánchez, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Yale, desde New Haven, Connecticut. Oye, José, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, vimos el discurso varias veces y tratamos de hacer como un resumen. Toca mucho el tema económico. Se notaba que el ambiente campaña era todo lo positivo de la economía bajo la administración de él, todo lo negativo en la administración anterior. Tocó el tema de China, que era uno de los puntos principales que a la gente le preocupaba, incluso las preguntas que le hicieron era sobre el tema de China, y las críticas a la Fed también. Lo que hicimos fue, tomamos tres, digamos, resúmenes importantes que tocan esos tres temas. Primero quiero que lo escuchemos, preparado por el equipo de CNN Dinero, y después quiero saber tu opinión sobre esto. We have ended the war on American workers. We have stopped the assault on American industry. And we have launched an economic boom, the likes of which we have never seen before. Because remember, we are actively competing with nations who openly cut interest rates. Our Federal Reserve doesn't let us do it. And the Federal Reserve doesn't let us play at that game. It puts us at a competitive disadvantage to other countries. And they are dying to make a deal. We're the ones that are deciding whether or not we want to make a deal. We're close. A significant phase one trade deal with China could happen. Could happen soon. José, ¿qué rescatas del discurso de él? Buenas noches, Xavier. Efectivamente, como tú bien decías, son los puntos de que la economía es fuerte, estamos en año de campaña y está mostrando, como efectivamente es cierto, que llevamos el periodo de crecimiento como 10 años más largo de los últimos 100 años de Estados Unidos, lo cual no tiene por qué ser una cosa buena, porque cuando venga la depresión va a ser más severa. Está atacando indirectamente a la Reserva Federal, una cosa que no debería hacer un presidente porque la Reserva Federal debe ser independiente.
y está, como lleva diciendo varios meses, que el acuerdo con China está cerca, está muy cerca, pero no da detalles, con lo cual no podemos saber si efectivamente está cerca o está igual de cerca que estaba hace 6 meses, ¿no? Pero efectivamente Tomemos un momento el caso de China, porque es la atención principal de lo que le preocupa, está preocupándole a los empresarios y a los inversionistas. ¿Qué tú ves? Básicamente, él dice que están cerca del de la primera fase del acuerdo. Él también se justifica y dice que es un proceso complicado, las negociaciones son complicadas, hay todo un proceso de bylaw que se tienen que respetar, pero como que todavía no hay claridad, o sea, la incertidumbre sigue existiendo, no disminuye. Sí, efectivamente, cuando él empezó esta guerra innecesaria con China, con las tarifas, él mismo decía que iba a ser corta, rápida, le iban a ganar fácil, porque eso se ganaba fácil. Pasaba ya meses, casi un año, y efectivamente no hay visto de que se vaya a mejorar, ¿no? A veces dice que va mejor, otras veces va peor, pero las negociaciones pasan en puertas cerradas, y en este punto es difícil creerse que las negociaciones van a estar cerca, porque lleva diciendo que están cerca ya varios meses, ¿no? Entonces no se ve claridad en que vayan a acabar pronto las negociaciones con China. José, me queda un minuto y es importante la parte de la Fed. Poniéndonos en los zapatos de Trump, ¿por qué él quiere que la Reserva Federal... Está claro que hay un tema de independencia de poderes, eso podemos tocarlo en otro momento, pero ¿por qué él quiere que la tasa de interés esté baja? ¿Es porque quiere defenderse ante la guerra comercial? ¿Quiere seguir financiando el alto déficit del gobierno? O sea, ¿cuál es su justificación económica para decir, oye, yo quiero los intereses bajos? Porque él dice, los demás lo están haciendo, nosotros lo tenemos que hacer también. Claro, que quiere los intereses bajos para seguir estimulando o sobreestimulando la economía, para que la próxima crisis, la próxima recesión llegue después de las próximas elecciones, ¿no? Él sabe muy bien que si llega una recesión, llega una crisis económica antes de las próximas elecciones, probablemente no salga reelegido. Entonces, si la Reserva Federal baja los tipos de interés, eso estimula, al menos en el corto plazo, estimula la inversión, estimula la economía y hace que la recesión se alargue en el tiempo, ¿no? Probablemente haga que cuando venga sea peor, pero le interesa solo el corto plazo. Él solo quiere que no llegue una recesión antes de las próximas elecciones y por eso quiere presionar, como ha estado presionando ya bastante tiempo, a la Reserva Federal para que baje los tipos aún más. Decisión política en política monetaria. It's a big issue. Él es José Antonio Espín Sánchez, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Yale. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, la Florida experimenta un auge en el mercado de bienes raíces. Esto tras haber enfrentado una severa crisis hace una década. Un aspecto de la economía que tiene a muchos contribuyentes contentos con los prospectos electorales en el 2020. Tenemos un reporte especial al volver a The Number One, CNN Dinero. Las telas siempre para nosotros han sido la vida, tocarlas, sentirlas, saber cómo son, diferenciar qué es una seda de un rayón. Nosotros nos criamos con el sonido de las tijeras, cortando, ruc, que es divino sobre un mesón. Es un sueño que tuvo toda la vida en nuestras mentes porque nuestra mamá nos cosía de niñas. Demasiado es la concretación de un sueño que tuvieron 2 hermanas que fueron sumamente exitosas en sus carreras profesionales y en algún momento salen de su zona de confort y se ponen a crear, a imaginar y a producir una marca con valores enfocados en la responsabilidad social, en la calidad, en los colores y en llevar cultura a través de la moda. Todas las familias mexicanas tenemos en nuestros antepasados una tía, una abuelita que se llama Josefina y que nos recuerda como esa parte de nuestro México o de nuestros antepasados, de nuestras raíces y pues de nuestra cultura, ¿no? Yo buscaba un hombre que fuera fuerte, que tuviera personalidad, que fuera un hombre como mexicano, que fuera un hombre como antiguo. Y por supuesto, pues tenía la gran inspiración de mi abuela, que se llama Josefina. Entonces, decidimos que era el nombre perfecto. Tengo ya 26 años de carrera. Desde los 18 años comencé cosiendo. Me gustaba mucho la moda. Toda esa influencia que vi desde chiquita, los negocios de mi papá que se dedicaban al comercio,
la fábrica de vestidos de mi abuelita. Comencé a fabricar las piezas pues para mí, para mis vecinas, para mis hermanas, y así fue como comenzó mi carrera de diseñadora. Petra está inspirada en mi abuela, en todas las mujeres empoderadas y valientes que quieren trascender a través del tiempo. Mi abuela era la mejor costurera de su pueblo, toda la vida tejió. Le dio una enfermedad silenciosa, el glaucoma, y poco a poco fue perdiendo la vista hasta que quedó completamente ciega. Pero a pesar de ser ciega, ella siguió viviendo su pasión, que era tejer, que era coser, y aún ciega seguía tejiendo y siguió cosiendo hasta el final de sus días. Demasiado tiene 6 años siendo exitosa, haciendo una diferencia en Venezuela. Demasiado llegó a un lugar en donde la gente sentía que eran piezas únicas, que de verdad tenían personalidad, que hablaban por sí solas. En cada blusa utilizamos diferentes tipos de tela para seguir con la inspiración de mi abuela, pues como ella no podía ver, y la manera de saber si sus nietas estábamos bien vestidas o mal vestidas era tocándonos. La tendencia, o sea, los cortes, atrevernos a experimentar con piezas diferentes, con intervenciones de pedrerías, de diseños que son mucho más actuales, que son que los puedes ver también en otras propuestas de diseñadores, pero plasmados con nuestra cultura. Creo que eso lo hace muy diferente y creo que es lo que nos ha hecho llegar a otros mercados. La Florida ha estado experimentando un auge en el mercado de bienes raíces, esto tras haber enfrentado una severa crisis hace una década. Un aspecto de la economía que tiene a muchos contribuyentes contentos con los prospectos electorales en el 2020. Veamos este reporte especial. Es Tampa, Florida, y están construyendo por todas partes. Más de 900 personas por día se mudan a la Florida. El agente inmobiliario Nicolás Palazzolo lo sabe de primera mano en Tampa. Es un crecimiento alocado, prospera cada día. Hace 10 años, Florida era el ejemplo perfecto del derrumbe inmobiliario ocurrido en 2008. Pero hoy, los precios promedio en Tampa superan todas las expectativas. Aumentaron un 200% desde la crisis. Cuando la economía marcha bien, la gente tiene dinero para gastar y compra y vende más casas. El presidente Trump ganó en Florida en 2016 con el 49% de los votos y Palazzolo, que lo apoya, dice que Trump ha sido bueno para los negocios. Con él en el cargo y haciendo lo que está haciendo, ayuda al crecimiento de nuestra economía y eso es bueno para todos nosotros, en especial en nuestro sector. Porque cuando mejor está la economía, más casas se venden. No es solo en el centro, los suburbios también están prosperando y por eso Tara Sinatra decidió mudarse aquí 5 años atrás. Usted vio que el lugar tenía un gran potencial de crecimiento. Gran potencial. ¿Y se cumplió lo que esperaba? Totalmente. De hecho, lo excedió. Sinatra vive en el condado de Pasco, un bastión republicano que apoyó al presidente abrumadamente en 2016. Me enorgullece la dirección que él quiere para nuestro país. Me enorgullece poder prosperar en mi negocio y que no se aprovechen de mí. Si su situación económica fuera otra, ¿todavía pensaría lo mismo sobre él? Sí. 100%. Pero no a todos los residentes les va tan bien en Tampa. Es un auge para los que pueden comprar viviendas de lujo, pero para los que buscan un lugar accesible, la asistencia para vivienda es prácticamente inexistente. Lillian Stringer, demócrata, trabaja para la Autoridad de Vivienda de Tampa en el centro del condado de Hillsborough, que viró a favor de Hillary Clinton en 2016. Cree que Trump tiene que hacer más. ¿Cómo puede decir que está feliz con este presidente, con este gobierno, cuando de ellos depende marcar una diferencia y no lo están haciendo? Los agentes inmobiliarios Jennifer y Jason Catalanotto compraron su casa en el 2015 y están sacándole provecho al mercado inmobiliario actual. Es impactante ver que solo unos años después
vale unos cientos de miles de dólares más que cuando la compramos. Y eso le está aportando más dinero a la economía local. El matrimonio está feliz con Trump, pero dice que no creen que lo que él hace sea el factor determinante de sus ganancias. Nos ha ido muy bien con los dos gobiernos. Cuando estaba Obama, nos fue muy bien. Ahora que está Trump, nos va muy bien. Otro republicano, Mark McBride, es dueño de la casa vecina a la de los Catalanotto. Conseguimos un precio excelente porque estábamos en el lugar justo, en el momento justo. McBride, un renuente seguidor de Trump, está de acuerdo con que la economía va bien, pero preferiría otra opción en el 2020. Ciertamente él no me ha impresionado tanto. Cuando uno mira la economía y ve los ciclos, sin duda hay ciclos. Entonces, ¿se trata de un repunte atribuible a Donald Trump y sus políticas? ¿O es solo que él estaba en el lugar correcto en el momento justo, como cuando yo compré esta casa? Vanessa Sorkevich, CNN, Tampa, Florida. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de admitir una demanda que puede significar un duro golpe contra la industria de armas del país. Este martes, los magistrados decidieron a favor de un sobreviviente y familiares de las víctimas de la masacre de la escuela Sandy Hook ocurrida en 2012 y en la que fueron asesinadas 26 personas. La acción legal procederá en contra de Remington Arms, los fabricantes del rifle semiautomático con el que se cometió el crimen. El primer día de Disney Plus resultó accidentado. Después de meses de promoción, los usuarios que estrenaban el canal por streaming se encontraron con un mensaje en la página que les advertía que la plataforma no se podía conectar. Uno de los voceros de la compañía de entretenimiento dijo que el error se debía a una demanda inesperadamente alta y pedía a los suscriptores paciencia. Los usuarios de las redes sociales también dieron cuenta de este fallo. Google lanza su proyecto Nightingale en alianza con la compañía de tecnología Ascension para recolectar información de millones de personas que utilizan el servicio de salud en Estados Unidos. El proyecto analizará datos de pacientes para ofrecer a proveedores de salud opciones de mejora en sus servicios. Y para disipar los temores sobre la privacidad de la data, ambas compañías emitieron un comunicado en el que se comprometen a seguir la ley. Pero según el Wall Street Journal, el medio que primero reportó la información, hay trabajadores de Ascension que cuestionan los métodos de Google. El mayor productor de leche de Estados Unidos se declara en bancarrota. Dean Foods, una empresa con 94 años de establecida, ya venía enfrentando problemas porque los ciudadanos de este país toman cada vez menos leche de vaca. Solo en 2019 las ventas bajaron 7% en el primer semestre del año y las acciones han perdido el 80% de su valor. Representantes de la empresa aseguraron que están trabajando con Dairy Farmers of America en un acuerdo preliminar en el que ésta compraría casi toda la compañía. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, Disney Plus ha llegado para intentar remodelar el panorama de los servicios de streaming. Te explicamos cómo y qué podría significar todo esto para los otros negocios de Disney. Claro, en nuestra división de CNN Dinero Clicks, al volver. ¿Quién gana hoy? Facebook. ¿Por qué? Lanza nuevo servicio de pago para unificar sus plataformas. Explico. Facebook ha estado procesando pagos desde el 2007, pero la compañía dijo el martes que está consolidando su procesamiento para que Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp estén en una sola marca llamada Facebook Pay. ¿Cómo funciona? Procesará los pagos para compras en sus páginas, pago de persona a persona en Messenger, así como compras de negocios que venden en Facebook Marketplace. El servicio comenzará a funcionar esta semana en Facebook y Messenger en los Estados Unidos. O sea, va a empezar esta semana tanto en Facebook como Messenger. Y en los próximos meses también se lanzará en Instagram, en WhatsApp. Recuerden que Facebook es dueño de todas ellas. Después estará disponible en otros países. La consolidación del servicio de pago forma parte de un intento de Facebook de unificar sus plataformas para que estén bajo una marca consistente. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de la red social aumentaron, se pintaron de verde, aumentaron un 2% durante el día. Porque lanzó Facebook Pay para unificar sus plataformas. Facebook se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los empleados de You. ¿Por qué?
La reestructuración de la compañía les costará el puesto a 650 trabajadores. ¿Qué pasa? Juul se está preparando para una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos sobre una regulación final que eliminaría algunos productos de vapores de nicotina con sabor del mercado, o sea, con nicotina, sabor de nicotina, en el mercado estadounidense. Ahora, el martes la compañía anunció una actualización a su plan de reestructuración. Juul espera hacer recortes de $1.000 millones que afectarán el departamento de marketing, donde se eliminará 650 empleos, o cerca del 16% de su fuerza laboral. La compañía acordó poner una pausa a su esfuerzo de mercadotecnia, ya que los reguladores afirman que la firma estaba tratando de vender sus productos a los adolescentes. ¿Qué dijo la compañía? Que continuará invirtiendo en sus productos mientras que explora nuevas tecnologías para combatir su uso en menores. Porque elimina el 16% de su fuerza laboral. Juul se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Disney Plus ha llegado para intentar remodelar el panorama de los servicios de streaming. Te explicamos cómo y qué podría significar todo esto para otros negocios de Disney. Míralo en nuestra división de CNN Dinero. Clicks. Disney's media empire is vast. It encompasses blockbuster movies, theme parks, cruises, merchandise, and more. But now Disney is looking to claim a new realm for its Magic Kingdom: streaming. How? Disney Plus. Disney is betting that its brands will be what powers its streaming service, just as it is at the box office. So you're coming to Disney, yes, that means something to people in a global way. Marvel means something, National Geographic means something, Pixar means something, and that's something that Netflix doesn't really have. Plus, Disney isn't just a business, it's a lifestyle brand, which means it can market a streaming service in ways the competition can't. Every theme park customer coming through the gates is someone to market Disney Plus to. They have Disney credit cards, people own Disney timeshares, Disney cruise ships. None of those things are similar to other companies. What's next? Price. The amount of content is less important, I think, at the moment than the price they're charging, which is $7, which is cheap. Less than Netflix, way less than HBO. That seems to be designed to get people into Disney Plus pretty quickly. And that price is even lower if you go with an annual plan or bundle it with Disney's other big streaming services, Hulu and ESPN Plus. For all those reasons, Disney said it expects the service to have 60 to 90 million global subscribers by 2025. But Disney already has hundreds of millions of subscribers to its cable networks. So why pivot to streaming? In a macro way, Disney is trying to set itself up for the next 2 or 3 decades. As Netflix went up and up and up, some analysts kept saying, okay, when is Disney going to get with the program? ESPN, in many ways, was the engine of the company. ESPN was what drove the stock. That engine has started to sputter with cord cutting. So a big part of streaming was about repositioning the company on Wall Street. The switch to streaming will likely excite investors, but it comes with a trade-off. The company decided we've got to pivot. It will undercut our cable business, but the value that we can create on streaming is more than the hit we're going to take over there. Kill it if you have to. Of course, we still don't know if that bet will pay off, but it's one Disney arguably had to make to avoid falling further behind. I never freeze. So what can we expect from Disney Plus? A boatload of enticing Disney content from its beloved franchises, and likely an influx of early subscribers attracted to the low price point. But don't expect it to kill off Netflix. My guess is that people will not stop subscribing to Netflix. The primary impact that Disney Plus has on Netflix is slowing its growth rather than diminishing it. Streaming likely won't have just a single winner, but with heroes like Iron Man, Luke Skywalker, and Queen Elsa, it'll be hard to ignore Disney Plus. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.